Ok, buenas tardes. Vamos a dar por comenzada esta plática sobre salud y cuidado dental en nuestras mascotas. Yo soy la doctora Jocelyn y les voy a estar impartiendo esta plática. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante la salud de nuestras mascotas o por qué debemos cuidar los dientes de nuestros perritos? Es porque la mayoría de los perros se estima que un 80% a partir de los 3 años ya presentan problemas dentales. Esto es una edad muy temprana, haciendo que deberíamos estar viendo estos problemas en perritos geriátricos de a lo mejor 8 o 9 años. Esto se debe a malos hábitos de alimentación, falta de una rutina en el cuidado dental, etcétera. Estos son importantes porque la falta de higiene pueden afectar como nuestras mascotas mastican, incluso la calidad de vida de estas. Vamos a empezar con las enfermedades más comunes en perritos, es la enfermedad periodontal. ¿Pero qué es la enfermedad periodontal? Es una infección bucal. Esta se ocasiona por la placa bacteriana que se va almacenando en el diente y se va formando el sarro. ¿Sale? Esto genera dolor, entonces afecta la forma en la que nuestras mascotas mastican las croquetas. Incluso hay veces que ya solo prefieren tragarla en vez de masticarla porque el dolor es muy intenso. Pero ¿qué es lo que genera esto? Como les comento, es la placa. Aquí tenemos un esquema de la boquita de un perro. Como ven, hay ciertos huequitos. Aquí es donde se puede acumular un poco más en la parte de los molares o premolares, la placa. Entonces, al paso del tiempo, junto con la saliva, se va haciendo una, ¿cómo se dice? Mineralización del calcio. Entonces esto forma lo que conocemos como cálculo o sarro. ¿Por qué es importante o qué tan malo es o qué pasa si mi perrito tiene este tipo de problemas? Bueno, las bacterias en la boca, a medida que pasa el tiempo va empeorando, entonces el perro se las está tragando constantemente y podemos tener problemas gastrointestinales, fracturas, pérdida de piezas dentales, problemas en hígado o en riñones. La enfermedad periodontal se clasifica en 4 grados. Aquí tenemos el grado 1, que es como el más ligerito, es donde va empezando. Normalmente se forma a partir de como los 2 meses, donde hay una acumulación de sarro. El único signo pues es pues el sarro, una plaquita como amarillenta alrededor de los dientes. Cuando hay un grado 2, es cuando ya hay una gingivitis o una inflamación en las encías y genera un poco de molestia. La mayoría de nuestros pacientes ya llegan en grado 3 o incluso el 4, donde ya hay dolor, mucha inflamación, sarro, mal aliento. En el grado 4 incluso ya hay sangrado, pérdida de piezas dentales o daño de estas. Los dientitos ya están un poquito más flojitos. Gracias. Bueno, hay varios factores que influyen en la enfermedad periodontal. Una de ellas es el tamaño del perro. Los perros que son menores a 8 kilos tienden a tener más probabilidades de desarrollar esta enfermedad o esta clase de infecciones porque en su boca su mandíbula es muy pequeña y el volumen de los dientes es mayor. También tienen menor huesito alveolar, que es un huesito que está dentro de la raíz del dientito. Otra de las cosas otro de los factores que debemos de tomar en cuenta es el factor racial. La raza sí influye. Los perritos que son de tallas más chiquitas, como ya les comento, pues son los que son más afectados. Entre ellos el Yorkie, el Poodle, el Pichón y el Chihuahua. Como les digo, tienen la mandíbula muy pequeñita. Ok, vámonos con la segunda enfermedad, que es una fístula oronasal o las fístulas oronasales. ¿Qué es esto? Bueno, en sí es un canal que se desarrolla entre la boca y la nariz. Entonces, todo lo que entra a la boca puede irse directamente a la nariz, ¿sale?
como lo es pues la saliva, el agua, el alimento. La razón de esto es la enfermedad periodontal, esa es la razón número 1. Otros tipos de otras causas se podría decir es pues algún traumatismo que sea como un accidente, un golpe donde pierdan un diente o la pérdida de un canino o de un colmillo, así se les llama a los colmillos de los perritos, caninos, por la edad. ¿Qué signos pueden presentar las fístulas oronasales? Puede ser tos, estornudos, escurrimiento nasal. Cuando toman agua, los perritos sienten como que se ahogan y igual cuando están ingiriendo como saliva o cuando están jugando. ¿Cuáles son los riesgos o por qué es importante una fístula oronasal? Recordemos que esto es una infección y un canal abierto entre la nariz y la boca, entonces todas esas bacterias pues se van a estar yendo a la nariz, se pueden pasar a la garganta, puede igual desarrollarse como vemos en este perrito, algunos abscesos o complicaciones incluso en los ojitos. Bueno, vámonos con las fracturas dentales. Bueno, ¿qué es una fractura y por qué se puede dar una fractura? Es una división en la estructura del diente como tal. Esto pues produce ciertos daños porque permite el paso de bacterias. Las razones o las causas de este tipo de fracturas es porque los perritos muchas veces mastican huesos, madera, cosas muy duras. También puede ser en golpes o accidentes que haya como algún tipo de fractura. La enfermedad periodontal también afecta puesto que debilita las piezas dentales o los dientes, entonces es más fácil que pueda ocurrir una fractura o incluso en una pelea o riña. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una fractura? Cuando un diente se fractura, el nervio que está dentro, que pasa por aquí, aquí pasa un nervio y también un vasito sanguíneo. El nervio se inflama, lo que genera mucho dolor y mucha incomodidad al paciente. Pues la irrigación sanguínea que tiene o el vasito se muere, entonces ya no recibe la misma irrigación, la encía se inflama, hay más complicaciones, puede terminar en un absceso, como ya vemos como aquí, esto es un absceso, o en una infección, ya depende si es en la parte superior o inferior, en el maxilar o en la mandíbula. Los signos pues de estas enfermedades pues es que el perrito tiene mucho dolor, hay inflamación, está renuente a comer, o sea no tiene ninguna clase como de apetito o solo toman agua, salivan mucho porque pues esto genera mucha incomodidad. Ok, vámonos con atrición y abrasión. Aunque estas dos se parecen mucho porque se tratan del desgaste dental, tienen la diferencia en el origen del desgaste, se podría decir. La primera es la atrición. Este desgaste es por contacto de diente con diente. Puede ser en perritos ya viejitos que tengan cambios en su dentadura o en la mandíbula por medio de la edad. Puede ser igual, se da mucho en los perritos braquicéfalos o en los perritos chatitos como es el bulldog inglés, el boxer, el pug. Este tipo de perritos que tienen maloclusión, así se le llama cuando los dientitos de abajo sobresalen. Y aquí tenemos una foto de lo que me refiero. Este es un tipo de desgaste, es porque un dientito pues está en contacto con este otro y empieza a desgastar con el tiempo. Esto no representa un riesgo para el paciente, mientras tanto el desgaste no sea patológico, es decir, no le genere incomodidad, dolor o empiece a dañar la pieza dental. La abrasión es con alguna clase de objeto, más que con un diente. En este caso podemos encontrar perritos que les ofrecen huesos para entretenerse o con un poquito de carne para que estén ahí mordiéndolos. Entonces hay un desgaste, como vemos aquí. Esto es un poco más parejito porque no es el diente con diente, es con un objeto. Aunque pensamos que igual cualquier juguete es bueno para nuestra mascota, la realidad es que no. Las pelotas de tenis, por las fibras que tienen, pueden generar este tipo de desgaste, entonces no están recomendadas.
Vámonos con los gatitos. Los gatitos también tienen enfermedades orales que los afectan. Muchas de ellas son inflamatorias y son secundarias a otro tipo de problemas. Entonces, estas son más que nada para que sepan identificar los signos y acudan con su veterinario lo más pronto posible. No lo dejen pasar. Bueno, la gingivitis o gingivoestomatosis es una inflamación crónica en la parte de las encías. Se caracteriza porque, como vemos aquí en la foto, hay una coloración rojiza o roja, hay mucho dolor, incomodidad, el gatito se está lamiendo muy seguido. Esta normalmente se presenta cuando es secundaria al calicivirus, entonces hay que tener cuidado con esto, en especial si tenemos más gatitos en casa, siempre hay que revisarlos. Claro, teniendo pues precauciones y cuidados, no incomodándolos, y acudir al médico veterinario. No piensen que pues es normal que esto suceda, para nada es normal, es una enfermedad. También esto pues se caracteriza por que las encías sangran de manera espontánea o con una palpación muy ligera. Y los signos con los que podemos identificarlo o los signos de alerta que nos puede dar nuestro gatito es que llora al comer, sangra, deja rastros de sangre en el platito de la comida o del agua, se aíslan de los demás gatitos, incluso son agresivos con sus mismos compañeros a la hora de comer con el plato o incluso con nosotros, sus cuidadores, pueden ser muy huraños. Entonces hay que tener cuidado cuando presentan uno de estos signos, no es normal y hay que revisarlo. La estomatitis es parecida a la primera, solamente que igual se trata de una enfermedad inflamatoria. Esta se da más que nada en la zona sublingual, en los carrillos y en la lengua. De igual forma, provoca mucho dolor, inflamación y mal aliento. Este dolor es mucho más agudo que el anterior. En esta foto, el pacientito tuvo que ser sedado para poder revisarlo y como ven, pues hay úlceras y un sangrado muy prominente. Entonces, sí genera mucho dolor. Hay que tener cuidado a la hora de revisar a nuestros gatitos, que no los vayamos a lastimar de una manera gentil, porque sí se ponen muy incómodos. Otro problema que afecta a los gatos es la reabsorción dental. Esto, pues la causa es multifactorial. Se cree que pues tiene que ver con el defecto del diente. Hay un sobrecrecimiento en la zona de la encía o incluso pueden carecer del diente. No se ve o se ve solamente como una perlita muy chiquitita, como si apenas fuera a brotar, pero en realidad es el dientito que pues hubo una reabsorción. Hay dos tipos. La primera es la periodontal, que como les comento puede ser por algún daño en la pieza dental o pues que igual ellos no es muy recurrente, pero pueden sufrir también de enfermedades periodontales. Y la segunda es la idiopática, puede ser un defecto congénito, que su mamá o su papá hayan tenido este tipo de enfermedades y el cachorrito o el gatito los pueda llegar a presentar. Todo esto pues es muy alarmante. Obviamente como propietarios nos preocupamos al tener este tipo de enfermedades en casa, pero ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirlas o para tener un cuidado en la salud dental de nuestros pequeños? Lo primero y lo más importante es el cepillado. El cepillado, aunque ustedes no lo crean, sí, a los perros, a los gatos se les cepillan los dientes, deben de ser 3 veces por semana lo recomendado. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque es una rutina. Entonces, todo depende de cómo el propietario vaya efectuando la rutina o la dinámica, ¿no? Debe de ser algo agradable, sin estrés, no más de 2 minutos para que no se vaya a aburrir o molestar la mascota. Tenemos que elogiarlo, hacerlo sentir que pues está haciendo un buen trabajo y que no pasa nada, que es algo que al contrario lo va a beneficiar. Cada perrito debe de tener su kit, o igual que nosotras las personas no pueden estar compartiendo cepillos dentales porque eso pues incluye bacterias. ¿Cómo es la técnica o cómo es el cepillado, cómo debemos hacerlo? Esto no se hace. Los incisivos son la parte más sensible, entonces el perrito muy difícilmente lo va a querer aceptar si empezamos por este lado. Debemos empezar a humedecer el labio y empezar de la comisura o de la esquinita del labio y empezar a masajear
Suavecito, suavecito, sin estresarlo, sin agarrarlo de una manera fuerte, regañándolo, gritándole, porque él lo va a relacionar con algo negativo, algo que le hace daño y le incomoda, y no es la finalidad, ¿sale? Entonces se introduce, hay que hacerlo por masajes con circulitos. Los incisivos los dejamos al final. Si tu perrito ya está acostumbrado a este tipo de rutinas, ya puedes empezar a incluir los carrillos y la lengua, si no, despacito, no hay que forzarlos. Bueno, los cachorritos, su periodo de aprendizaje es de los 2 a los 6 meses, entonces en esta etapa es cuando ellos pueden aprender ciertos hábitos, sean buenos o malos. Entonces aquí es recomendable empezar a integrar esta rutina de una manera amigable. Primero, solo que sea agua y tu yemita del dedo para que se empiece a acostumbrar al ejercicio. Después vamos a presentarle la pasta dental, solo que la pruebe, que empiece a familiarizarse con el sabor, todo el tiempo elogiándolo, que es un buen perrito y que todo está bien. Ya posteriormente, cuando empieza a familiarizarse con esto, ya podemos masajear con la pasta utilizando nuestro dedo como el ejercicio inicial. Presentamos el cepillo, que lo conozca, que lo muerda. Los cachorros, igual que las personas, empiezan a meterse toda la boca y así empiezan a aprender texturas, qué es lo que sí pueden comer, qué es lo que no, y entonces empiezan a familiarizar un poco con el cepillo. Más adelante pues les voy a presentar cuáles son los tipos de cepillos que debemos de utilizar. Y con el cepillo ya lo humedecemos y empezamos con pasta. Debe de ser una cantidad pequeña, más o menos 1 centímetro, no demasiada para que no vaya a tosigar como al perrito o lo vaya a enfadar. Y ya empezamos el cepillado como se debe de hacer, con el cepillo, la pastita en circulitos, dejando los incisivos al final. Todo esto es con paciencia. Hay algunos perritos que su carácter les ayuda mucho y pueden llegar a adaptar la rutina en unas semanas. Hay otros que les cuesta más trabajo y en unos cuantos meses ya empiezan a aceptar este tipo de rutinas, ¿sale? Estos ejercicios yo los recomiendo los primeros, el primero que sea casi diario para que él se empiece a acostumbrar. Y en un espacio donde no estén sus hermanitos, esté él solito, ponga atención en qué es lo que tiene que hacer. Su trabajo del perro es quedarse quietecito y eso es lo que le debemos enseñar. Pero ¿con qué productos es con los que debemos de limpiar pues los dientitos de nuestras mascotas? Bueno, hay consideraciones para el tipo de cepillado y el tipo de cepillo. Debe de ser de acuerdo al perro. Como ven aquí, este es un cepillo demasiado grande, o sea, si tu perro es chiquito, hay que usar un cepillo para bebé, con cerdas suavecitas, que no lo vaya a lastimar. Existen este tipo de dedales de silicón que son muy útiles porque también para ti como propietario es mucho más fácil adaptar como el ejercicio inicial. La pasta debe de ser especial para perro, no podemos utilizar pasta de uso humano. ¿Por qué? Porque tienen flúor y esto hace daño a nuestros perritos. Podemos tener problemas de tipo digestivo, provocarle una gastritis, incluso problemas en los riñones, y nuestro pH no es el mismo que de la boca del perro. Entonces esto también afecta a un buen resultado. Además de esto tienen mentol y otro tipo de saborizantes que le son desagradables al perro, entonces la experiencia no es tan agradable y no se va a dejar, ¿sale? Hay enjuagues sin alcohol ni colorantes que son aptos para perritos. Aquí está de la marca de Virbac. Si empiezan, pueden hacer una pequeña dilución, a lo mejor un 50-50 o poner un 60% del enjuague y un 40% de agua. Lo pueden poner con la tapita si el perrito se deja o rociar bien con una jeringa para enjuagar. Existen los limpiadores químicos que utilizamos mucho, que es la clorexidina. Su función es eliminar las bacterias, elimina la placa bacteriana, entonces esto previene mucho lo que es la enfermedad periodontal porque no deja que se mineralice la placa con la saliva y el calcio. Entonces es muy fácil de usar igual porque viene en gelecito y es muy palatable, entonces al perrito no le crea tanta incomodidad.
Bueno, vámonos con los snacks. A todos nos gusta premiar a nuestro perrito. Ya tenemos una plática sobre qué sí y qué no, que nos dio el doctor José Luis sobre nutrición y alimentación. Si no la han visto, les recomiendo que vayan a verla. Bueno, hay ciertos tipos de snacks que se encargan de limpiar el dientito. Nosotros tenemos este y este, que son el Dentastix de Pedigree, que está en su lado izquierdo, y el de Birback. Este, ¿en qué es diferente a las galletas o otro tipo de premio? Este es un poco más rígido y de consistencia fibrosa, entonces lo que hace es una acción mecánica para pulir y limar el diente sin provocar un desgaste o un daño. Todo siempre debe de ser bajo supervisión, no debemos de dejar ni juguetes, ni premios, ni este tipo de golosinas o snacks al alcance de tu perro si no lo puedes estar vigilando, porque pueden pasar accidentes o riñas. Entonces, hay muchas personas que piensan que los huesos hacen el mismo trabajo, que liman el diente, pero ya vimos que no, lo que hace es un desgaste inadecuado. Ok, las carnazas, ¿sí darlas, no darlas, por qué sí o por qué no? Tienen muchos pros y tienen muchos contras. También hace una acción mecánica al estar mordiendo como este tipo de huesitos blancos. Para los perritos es una entretención y también les ayuda al aprendizaje, inclusive en las líneas como de perritos que tienen muchos hermanitos, les ayuda a aprender a compartir, que sí, que no, cada quien su snack o cada quien su carnaza. Eso es pues un punto a su favor de las carnazas, ¿no? Pero los contras es que pueden provocar obstrucción si se las llegan a tragar, porque hay algunas que no son aptas para que se digieran, pero el perrito de tanto morderlas pues las rompe, entonces esos pedazos se los traga y podemos tener un problema de obstrucción. Hay algunas que son muy artificiales y como este tipo de huesitos blancos no se recomiendan. Esto pues es piel de res tratada y se le da como este color blanquecino al terminar de tratarla y de transformarla en un huesito, entonces es muy rígida. Al momento de que se rompe podemos ahogar a nuestra mascota, porque aunque donde hay mucha saliva se vuelve como un poco más flexible, no se digiere. ¿Sale? Entonces podemos tener cierto tipo de problemas si lo dejamos sin supervisión. Ok, yo le quiero dar carnazas a mi perro y siempre le he dado carnazas. Ok, entonces hay que aprender a escogerlas. De este lado tengo un tipo de carnaza, como ven es un palito. Este es de tipo como fibroso, sí se deshace, si lo masca, sí lo puede comer, a diferencia de otro tipo como pues las que son como de figuritas o que son los huesitos blancos. No debemos de escoger este tipo de carnazas que tienen colores muy vivos o muy llamativos porque son demasiados colorantes y eso puede hacerle daño a nuestros perritos en una cuestión gastrointestinal, ¿sale? Como les digo, siempre bajo supervisión. Hay algunas que son tratadas con arsénico. El arsénico es tóxico para nuestros perros, entonces hay que tener cuidado. Incluso hay algunas otras ahora que se estuvo poniendo de moda, como las dietas naturistas y las tipo barf y demás, algunas que traen como tráquea de res, incluso he visto como orejas de conejo, las pezuñas de res también, manitas de cerdo también, orejas de conejo, he visto incluso pollitos deshidratados. No siempre lo más natural es lo mejor, eso tiene huesitos, entonces podemos tener un desbalanceo nutricional, podemos tener problemas gastrointestinales y eso se puede atorar en los dientitos o crear lesiones. Entonces ya vamos a tener alguna de las enfermedades que ya habíamos visto anteriormente. Entonces siempre hay que ver si es en paquete, revisar los paquetes que no contengan arsénico, que no contengan huesos y que lleven un sello de calidad. Los juguetes también son muy importantes para la salud oral de nuestros perritos. Hay algunos perritos que pues, se acomodan a estar jugando. Esto es una cuestión de aprendizaje porque el perro va a detectar qué texturas tienen los juguetes. Entonces,
al sentir las texturas, él va a decir, esto es igual que mi juguete, entonces esto sí lo puedo morder, o esto no. Y si no los educan, vaya a los jeans, vaya a las pantuflas, vaya a las cortinas, vaya a todo lo que pueda comer el perro. Y después vamos a tener igual problemas, ¿no? Ok, los perritos mudan de dientes hasta los 5 meses. Regularmente no los vemos porque se los tragan. Entonces hay que seleccionar juguetes que sean blanditos, como si fueran más bien mordederas, de plástico suave, pero que les ayude como a esa comezón durante la muda, el dolor, la incomodidad, pero que no llegue a lastimar el dientito. Porque muchas veces al estar jugando con el perro y estarlo forcejeando para que muerda, podemos botar un diente que todavía no estaba listo para salir y entonces hay sangre, ya lo lastimamos, va a estar incómodo, se va a estar lamiendo mucho y va a estar muy irritable. Entonces no hay necesidad de eso, hay que seleccionar los juguetes que sean adecuados para nuestras mascotas y aprender también a jugar con ellos. Eso del forcejeo no lo recomiendo para nada. Muy bien, ¿qué juguetes no debemos de ofrecer a nuestros cachorros? Como ven, aquí hay huesitos como de hilo. Estos pues se atoran en los dientitos, en las garritas, pueden generar dolor al masticar porque de tanto que mascan, hay como cierta incomodidad ya después. Porque lo que quieren pues es romper el juguete. Entonces obviamente si dejamos a libre acceso estos juguetes, él todo el día los va a estar mascando y después vamos a tener dolor al masticar o al comer. Son muy populares este tipo de pelotitas que las encontramos en el Bodega, en el Walmart, en las tiendas chinas. Pero ¿por qué son baratas o por qué se venden por mayoría? Porque es un plástico muy delgado, tiene figuritas que pues sí, al perrito se le hacen atractivas, pero es más fácil que lo rompa y tengamos... ¿Qué hice? Esperen, tengo problemas técnicos, no sé qué hice, según yo no le moví nada. Producción, ayuda. Ya. Una disculpa. Bueno, creo que esto ya no sirve, entonces lo vamos a quitar. Todo iba muy bien. Permítanme un momento. Estamos teniendo problemas técnicos. No responde. Las pequitas de... A ver. No, ya no quiso. Eso hago. ¿Ya? Solo era apagar y prender. Ok, vamos a ver si quieren. Ok, ya. Disculpen. Bueno, continuábamos. Este tipo de pelotitas, como les digo, son muy delgaditas, pueden generar asfixia y tienen un chuponcito, generalmente también como los que hacen ruiditos. Entonces, el perrito puede ser que su lengua sea succionada por este tipo como de seguritos o de chupones. Entonces, generan ciertas lesiones en la lengua o accidentes o cortadas. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de pelotas.
No recomiendo tampoco para nada los juguetes que son de tela, los peluches, los que están rellenos como de algodoncito. ¿Por qué? Porque fomentan la destrucción, porque son telas muy suaves, entonces el perro lo va a asociar con que él puede estar mordiendo cualquier cosa que sea de tela. Y también pueden favorecer a una obstrucción, ya sea porque se coman la tela o el interior. Entonces son muy peligrosos, no los recomiendo para nada. Muy bien, a los perritos adultos mayores de 1 año ya podemos empezar a cambiarle este tipo de juguetes, por a lo mejor algunos como sean pelotas, pero que sean lisas, de buena calidad, no demasiado rígidas, pero tampoco que se estiren o que pierdan su forma para, como lo que ya habíamos comentado, puede haber accidentes. Los tipos de discos también favorecen al instinto de caza, al aprendizaje, y son muy favorables para perritos que tienen mucha energía y así pueden desgastarla bastante bien. Hay otros perritos que prefieren que son masticables o interactivos, se les llama. En estas rejitas de la pelotita verde se pone como una clase de premio, ya sea como un alimento en lata humedecido o croquetas, snacks. Entonces el perrito va a estar descifrando cómo estar sacando los premios de su interior. Entonces también favorece mucho al aprendizaje y a que los perritos estén más tranquilos. Los juguetes de cuerda son diferentes a los que ya había mostrado anteriormente, porque si ven aquí no hay como hilitos fuera de sí como deshilachados. Entonces esto pues favorece igual a que evitemos accidentes de obstrucción con el tipo de material con el que estamos trabajando. Bueno, como ya en la plática pasada habíamos comentado, es muy importante la cuestión de la croqueta, no solo por un valor nutricional, sino porque al introducir la croqueta o cuando la cultura de la croqueta se hizo presente, que ya muchos perritos empiezan a comer este tipo de alimentos, baja las enfermedades periodontales, baja el índice de enfermedades orales, porque esto funciona como una acción mecánica y limpia también un poco el diente. También por la consistencia fibrosa se le hace más atractivo al perro estarla mascando o estarla masticando, entonces esto favorece a que las piezas dentales se mantengan sanas y limpias, pero no sustituye ninguno de estos cuidados al cepillado, eso es muy importante. Bueno, vámonos con la profilaxis, que eso es un trabajo de un médico veterinario, siempre debe de ser realizada por un profesional bajo sedación. ¿Por qué bajo sedación? Hay muchos propietarios que se espantan cuando les decimos, no, pues ¿sabes qué? Tenemos que sedar al perrito para poderle hacer su profilaxis. Esto tiene un porqué, es por seguridad del paciente, porque podemos generar quemaduras, podemos generar en algún movimiento brusco del perrito que no se deje o que no le esté gustando, algún accidente o daño de alguna pieza dental o de algún dientito. Entonces todo eso se evita, siendo que, o incluso si tenemos que hacer extracciones también, eso es muy importante, tiene que ser siempre bajo sedación y realizada por un equipo profesional. ¿Sale? Todo depende del pacientito, el estilo de vida, la nutrición que lleve, entonces esto va a variar si se necesita una profilaxis 1 vez al año, que es lo más recomendable, o incluso 2 veces al año. Hay perritos que pues no tienen un hábito como tal del cepillado, del cuidado dental, comen desperdicios, cosas que son muy blanditas, entonces tienden a tener más enfermedad periodontal que un perrito que a lo mejor come croqueta, aunque no lleve un cuidado oral como tal. Entonces a ese tipo de pacientes sí lo recomendamos 2 veces por año. En perritos de más de 6, 7 años recomendamos que tengan previamente estudios prequirúrgicos como una química sanguínea y un hemograma. Es importante para saber que todo está en orden y correr los menos riesgos posibles. Ok, ¿cuáles son los puntos de alerta o cuándo es cuando debo de poner atención y realizar un examen oral a mi mascota? Cuando hay una disminución del apetito, cuando hay un rechazo de los premios o de los juguetes que antes le gustaban mucho y ahora ya no los quiere, o no se termina su ración, cuando hay una inflamación en las encías, en cuestión de los gatitos, como ya vimos, cuando hay mal aliento,
cuando hay alguna secreción nasal que pensamos muchas veces que es por el cambio de temperatura o el frío, siempre hay que llevarlo con un médico veterinario a una revisión y una valoración para ver que no sea una fístula oronasal, como ya lo vimos. O incluso si presentan dolor, no es normal que nuestro perrito presente dolor, no hay que dejarlo pasar, ¿sale? Aquí tenemos una inflamación de las encías, un poco más de cerca de la boca de un gatito. Eso no es normal. También muchas veces tenemos un exceso de salivación por el dolor. Entonces el perrito empieza a salivar del mismo estrés que le está generando tener una inflamación y un dolor dentro de la boca. Y aquí vemos igual un escurrimiento nasal que es propio de una fístula oral, oronasal. Entonces eso ya es un material purulento, ya es pus de una infección ya un poco más grave. Entonces hay que poner atención a ese tipo de cosas. Hay muchos mitos sobre la salud oral de nuestras mascotas. Uno es que pues los perros es normal que tengan mal aliento. Para nada, a los perros no les debe doler la boca. Entonces, eso no es normal. Que los huesitos limpian los dientes o que le den estamos en una carne asada y dale un pedazo de hueso para que se entretenga. Es más natural, es mejor que las carnazas. Muchas veces no, podemos fomentar problemas que después pueden afectar con la vida de nuestras mascotas o incluso en un caso grave terminar con ella. Entonces las pelotitas de 10 pesos que igual se van a romper igual que una buena, tampoco son la mejor opción por lo que ya estuvimos platicando y viendo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recuerden siempre acudir con un médico veterinario, con un profesional para una valoración. No hay que automedicarlos en casa, no hay que darles cosas que nos dan los dentistas a nuestros perros, porque no somos la misma especie. Podemos acarrear más problemas y mucho más graves que de un simple problema inicial, ¿no? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Diremos primero lo de niña o primero? Pues no sé cómo quieran. No, perdón. Entonces lo de línea. Bueno, algunos son solo comentarios. Ok. Diana Quintana, buenas tardes, doctora. Roxana Quintana, gracias por preocuparse y darnos la información y la mejor opción para la salud de nuestras mascotas. Tengo una conejita de 4 años. Médico José Luis Tamayo Martínez, felicidades, doctora, muy interesante charla. Médico Juan Ignacio Tamayo, plática con buena información y amena. Carlos Mejía pregunta que si se tiene que utilizar un cepillo especial. Sí se tiene que utilizar un cepillo especial. Aquí tenemos precisamente lo que tenemos aquí en Biofauna es un kit de Virbac. Aquí viene el dedal que ya habíamos mencionado, que es de silicón, y este cepillo a mí me gusta mucho, es muy versátil porque si tienes un perrito grande, pues igual se adapta, o si tienes uno pequeño, ya es como muy versátil este tipo de cepillos. Y la pasta, recuerden que tiene que ser especial para perrito. Igual si no encuentran como de esto, hay de muchas marcas, hay de muchas clases, la marca que ustedes prefieran, el tipo de cepillo que ustedes prefieran, pero que sí sea especial para perrito, que no sea como de los que usamos nosotros, porque las cerdas son muy duras y podemos llegar a lastimar. Sí. Ok. Bueno, lo que tenemos aquí disponible en Biofauna es este tipo de snacks. Estos son de la marca de Virbac, ayudan, como les comentaba, a esa acción mecánica para la salud oral de nuestros perritos. Se les puede ofrecer una vez por semana y los demás días de la semana o otro tipo de semanas estarles dando sus snacks, a lo mejor si son galletas para perro y demás. Pueden combinarlas, pueden darle una vez y una vez, o si le dan en la semana a lo mejor un tipo de premio, darle una vez a la semana ¿no? También está como este tipo, que es un poco más fácil de conseguir en las tiendas comerciales y demás, es el Dentastix de Pedigree. De todos modos, cumple con las características que les menciono, que sea rígido, que sea firme, pero no representa ningún riesgo para nuestro perrito. De todos modos, siempre bajo supervisión, por favor. Las pastas, como les comentaba, sí tienen que ser especiales para perro. Hay de muchas marcas, hay algunas que son de tipo comerciales, otras que son de línea veterinaria, pero siempre tiene que ser especial para perro.
Y los tipos de mordedera o de juguetitos que son más apropiados para los cachorros son como estos, aunque también tienen como figuritas, son un poco más rígidas para evitar que se desprendan y tengamos esos problemas de asfixia. Como ven, no hay tipos de chupones ni soniditos para afectar como la salud de nuestras mascotas, es 100% seguro, pero siempre todo bajo supervisión del adulto, por favor. También preguntan con qué frecuencia recomienda llevar a las mascotas a revisión dental. Yo recomiendo que sea cada 6 meses, porque siempre una revisión nos va a ayudar a evaluar el estado físico de nuestra mascota, no solo la salud oral. Entonces, claro que en el examen físico general hacemos una revisión de los dientitos, de las cavidades orales, pero muchas veces como propietarios no nos damos cuenta que hay algún problema, entonces es sugerido asistir. Sí. Sobre el mito de inmunización que estuvimos viendo como para los cachorros de empezar con la frecuencia y secuencia de la ¿cómo se puede practicar lo mismo en un perro adulto? En un perro adulto es igual. Siempre tiene que ser pues con un ambiente como tranquilo, no forzarlo. Si a lo mejor me dio chance solamente 1 minuto, hasta ahí. No porque, ay, es que la doctora dijo que 2 minutos y te falta 1, hasta donde él permita. Entonces, máximo son los 2. Es la recomendación, máximo. Pero si te deja 1 minuto, 1 minuto y medio, no lo fuerces. Con el tiempo se va a ir dejando más y va a ir aprendiendo también que el ejercicio es un momento agradable, entonces se va a dejar. Igual que el cepillado, igual que el baño, todo siempre es con paciencia y constancia de parte del propietario, ¿sale? Sí. ¿Algún comentario, doctora, sobre cuidado dental de pequeños roedores? Sí, en los pequeños mamíferos como son cobayos, hámsters, conejitos, también hay que tener cierto tipo de cuidados en estas mascotas. Creo que eso es un tema como más aparte, más adelante pues podemos ver si podemos dar una plática sobre este tipo de mascotas no convencionales, pero hay que recordar que sus dientitos crecen mucho de los roedores, entonces ellos necesitan estarlos desgastando. Hay ciertos juguetes como los cuadritos de madera que se pueden utilizar como para que ellos estén royendo y tenga un desgaste adecuado. Mucho de el éxito de este tipo de desgastes saludables, se le llama, es en la alimentación. No recomiendo que su alimentación de los conejitos o de estos roedores sea solamente frutas o verduras o cosas suavecitas, sino más bien como heno. ¿Por qué? Porque el heno va a inducir a esa acción mecánica lo mismo que la croqueta y va a desgastar y a mantener a un nivel sano los dientes de nuestros conejitos, de nuestros cobayos y de nuestros hámsters, si es que algunos tienen. Entonces siempre hay que tener cuidado con la alimentación y lo que le estamos dando de comer a este tipo de animalitos, porque los dientitos nunca dejan de crecer, entonces hay que mantenerlos a raya. ¿Algo más? Sí. ¿Habrá algún alimento, como, bueno, hay muchos alimentos prohibidos para animales, pero algún alimento que directamente pueda afectar la salud oral? ¿En perros y gatos? Ajá, por decir, no sé, gente que tiene maña como de darle alguna fruta, lácteos o alimentos que directamente sean dañinos como para su salud oral. Sí, no es hate, pero las dietas BARF o las dietas naturistas que son como a base de carne molida, desperdicio, lo que nosotros comemos, que son cosas muy suavecitas. Recordemos que la placa dental, las tortillas, recordemos que la placa dental se origina después, unos minutos después de haber comido. Entonces, como no hubo esta acción mecánica por parte de la croqueta, es más fácil que se quede la placa bacteriana o mayor parte de esta. Entonces, sí predispone un poco más a enfermedades periodontales, los tipos de alimentos blanditos o lo que comemos nosotros. Además de eso, podemos tener problemas de gastritis, problemas de trastornos gastrointestinales. Para esto hay una charla en nuestra página de Facebook sobre alimentación y nutrición. Recomiendo que pues la vean para que también estén como un poquito más informados en cuanto a los alimentos, qué es lo que sí nos conviene y qué es lo que no y por qué.
Sí. Y de los sobres de comida húmeda, por ejemplo, de brochar. Pues hay ciertos tipos de comida, o sea, todo esto le puedes dar a tu perro, a lo mejor si por viejito o por una prescripción médica ya lleva como alguna latita en especial o que a él le guste mucho y que se la estés combinando, solo recuerda que hay que, si no le estás lavando los dientitos, hay que enjuagarlos, ¿sale? Y empezar como a cepillar los dientes, a que se empiece a acostumbrar a tener este tipo de rutinas, entonces predispone un poco menos el cuidado dental, no tanto como el alimento, sino la rutina. ¿Alguna otra cosa? Aquí tenemos un comentario, Lucroso Valdés, nada más dice, excelente, muy bien explicado. Ah, muy bien. ¿No? Excelente. Entonces yo me despido y cualquier cosa, cualquier duda, aquí estamos.